Padre, eternamente agradecidos contigo por la elección que has hecho por cada persona y familia en ellos hoy representadas. Padre, hoy te pedimos por aquellos que nos están escuchando y estén pasando por una necesidad. Si es física, tu mano poderosa en el nombre de Cristo Jesús tocando, y hoy llamamos a la existencia órganos restaurados, sistema nervioso restaurado en el nombre de Cristo Jesús. Glóbulos blancos, defensas de la sangre en el nombre de Cristo Jesús. Se activan defensas de cuerpos que en estos momentos estén pasando por necesidad o flaqueza. Y gracias, Padre, porque aprovechamos tu presencia para desatar lo sobrenatural. Señor, que aquí no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Solo nos une acá el propósito de conocerte más. Y conocerte más no simplemente para tener un razonamiento, un conocimiento que no nos sirva de nada más que para vanidad, sino que te queremos conocer para que por medio de ese anuncio podamos responder mejor a ese llamado que tienes con nosotros y expresar esa revelación en amor. Padre, perdona cualquier ofensa, Señor, consciente y inconsciente que haya en cada uno de nosotros, y haz que hoy todos reunidos seamos de olor grato para ti y te sientas cómodo entre nosotros. Aparta toda iniquidad, pesadez o carga que pueda haber dentro de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Alguien de los juiciosos me recuerda en dónde terminamos? No, pues estamos juiciosos. ¿Quién dijo los 15? ¿Tú? Sari. Los 15, excelente. Vamos entonces porque el 15 queda un poco chueco, entonces vamos a leer del 12 al 15 para poder contextualizar. Antiguo Testamento, profeta Joel, el primer profeta escritor, 830-835 antes de Cristo. Profeta menor, él escribió todo lo que vamos a leer a continuación. Versículo 12. Por eso pues, ahora dice aún el Señor: convertíos a mí de todo corazón, en ayuno, en llanto y en gemidos. Esto no lo dije la vez pasada, pero acabo de tener una iluminación sobre esto. Mire, hay un pasaje, creo que sí lo habíamos dicho. Hay un pasaje que es el que nos habla nuestro Señor en los Evangelios sobre la fe. Este pasaje de la fe es cuando Él los envía con su poder de 2 en 2 a que vayan por todas las aldeas en Galilea predicando el reino de los cielos, el reino mesiánico. Ellos tienen un encuentro, 2 de los apóstoles tienen un encuentro con un endemoniado del cual ellos no pueden sacar el demonio. Ellos de regreso, camino a donde nuestro Señor, le cuentan como que muy contentos al principio de que todos los enfermos y endemoniados se les sujetaban a la autoridad de su palabra, pero que un caso específico ellos no habían podido. Nuestro Señor en uno de los evangelios dice: ¿hasta cuándo tendré que soportar los hombres de poca fe? ¿Cierto? En otro narra también, aparte de esa expresión, el cómo Él les dice que para ese tipo de demonios se necesita la oración y el ayuno para poder expulsarlos. De esta, digamos así, de esta sentencia de nuestro Señor, muchos han optado por pensar que para todo aquel que va a pretender una expulsión demoníaca o un exorcismo, la palabra exorcismo normalmente nosotros la asociamos como al ritual, bien sea el del Papa León XIII o el rito católico de exorcismo. No, pero la palabra exorcismo simplemente viene del griego exo, sacar, expulsar, ¿cierto? Entonces, exorcismo no necesariamente se asocia a algo religioso, ¿ya? Entonces, en liberación o exorcismo es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Él les dice esto del ayuno y oración, y muchos han interpretado, hay una corriente que dice que para que el exorcista pueda tener éxito, entonces debe recluirse un tiempo y entrar en un periodo de ayuno
y de oración, de comunión con Dios, como de limpieza para poder expulsar al demonio. Esta es una expresión, una interpretación muy literal, un poco sacada del contexto del pasaje que nuestro Señor les da, porque Él les está hablando al pueblo judío, a los cuales ellos entendían el ayuno y la oración en el sentido profético. El ayuno y la oración en sentido profético no es el ayuno de aguantar hambre, ¿no? El ayuno profético es el ayuno de Isaías. Cuando estudiamos el libro del profeta Isaías, vimos cuando el Señor dice, este es el verdadero ayuno. ¿Recuerdan cuál era el verdadero ayuno? Eran las obras de caridad, lo que nosotros llamamos obras de caridad. Dar de comer a la viuda, atender a la viuda, ¿recuerdan? Y esto es el verdadero ayuno. Y entonces habla, que atiendan a las viudas, que traten bien a las personas de las cuales se desprende un salario, de que sean justos, de que no le roben, de que no maltraten, de que amen al hermano. Ese es el ayuno verdadero y que agrada a Dios. Bueno, pero el ayuno también es como dar algo que uno necesita, algo que le duele a uno, que no está necesitando y se le puede dar a otra persona. Sí, eso es ayuno. Sin embargo, el ayuno del que habla el profeta Isaías es no el ayuno en el sentido material, que es el que me estás hablando, que es la reprensión a la carne, sino el ayuno moral. Más vale con Dios, para la relación con Dios, el ayuno moral que el ayuno material. El mensaje de Cristo siempre iba a la intención del corazón y al ser. El mensaje interpretado en la materialidad del judaísmo iba inclinado al hacer. ¿Lo quieres leer? Sí. Por favor. Dice, Sí, o el sea, que ayuno se que lo- yo aprecio consiste acaso en que un hombre mortifique por un día su alma o en que traiga... Perdón, alma en este sentido se entiende a la parte o al componente psíquico, ¿ok? A las emociones, a la razón y a la carne. Ok. o en que traiga su cabeza inclinada o baja, de modo que casi forme un círculo, o se tienda sobre un círculo y la ceniza. O sea, penitencia. Ajá. Por ventura a esto lo llamarás tu ayuno y día aceptable al Señor. ¿Acaso el ayuno que yo estimo no es más bien el que tú deshagas los injustos contratos, que canceles las obligaciones que oprimen, que dejes en libertad los que han quebrado y que quites todo agravable, que apartes tu pan con el que compartas tu pan con el hambriento y que a los pobres y a los que no tienen hogar los acojas en tu casa y vistas al que es desnudo y no desprecies a tu propia carne o a tu propio. ¿Cuál es el ayuno que agrada a Dios? El ayuno moral. ¿En qué se glorifica el Señor? En el ayuno moral. Porque Dios no ayuna. Dios no ayuna, Dios no tiene que ayunar de nada. El Padre, uno de los atributos de Dios es el dar. El Padre da. Es un atributo de Dios por excelencia, el dar, el darse. Dios no se priva de nada, Dios se da todo el tiempo. La encarnación de Cristo, el advenimiento de Cristo en su primera venida es Dios desdoblándose a sí mismo y metiéndose dentro de su propio juego, dentro de sus propias reglas de juego, se hace hombre para decir, estoy con ustedes, yo existo. Y nosotros, con ese verdadero ayuno, estamos entendiendo, nos estamos pareciendo más a Dios, a cómo es Dios. Mire que todas esas obras son obras de caritas, obras de caridad, obras de dar, obras de entrega, obras en las que yo me doy al otro. Y cuando yo estoy haciendo eso, ¿de qué estoy ayunando? De mi maldad, de mi egoísmo, de mi no parecerme a Dios, de la parte de mi caída, de mi naturaleza caída que no se parece a Dios. Me es más, iba a decir me es más mejor, pero me es mejor el parecerme más a Dios que la mortificación de la carne. Me es mejor. Sí, que los que mortifican la carne parecen muy piadosos, pero delante de Dios no hay engaño. Delante de Dios usted puede reír, puede ir a fiestas, puede hacer lo que sea, pero su corazón tiene una inclinación moral y hacia el bien de una manera tan genuina que delante de Dios usted es más correcto del que está haciendo peripecias y dando vueltas y contorsiones o poniéndose silicio para apaciguar su carne. Que no estoy condenando ni que estoy diciendo
que no sea útil ni que el ayuno no es útil, el ayuno es útil. Sin embargo, hay una vía más alta para acceder al Espíritu. Hay una vía más alta, hay un camino más expedito que nos están diciendo. Entonces, la oración y ayuno para ellos, volviendo al Evangelio, cuando los apóstoles no pudieron expulsar a este demonio y él les dice que a ese género de demonios solo se expulsa con oración y ayuno, significa que ellos no se abandonaron a la providencia de Dios. La oración y ayuno, cuando uno lee el Talmud y los comentaristas y rabinos de la época de Jesús o de la Edad Media, generalmente ellos entienden la oración y el ayuno como aquella alma que ha alcanzado cierto grado de madurez y de entrega hacia Dios, y que depende de Dios, se sabe dependiente de Dios y vive según o de acuerdo a la providencia y no a su propia capacidad. Y su capacidad es el agradecimiento de la providencia. ¿Cierto? Entonces, cuando Jesús dice esto, es como de otra manera de decirles, mire, ustedes creyeron en ese poder que yo les di, y no se abandonaron a Dios, sino que creyeron que ese poder era suyo, era de ustedes, y perdieron el sentido del reino de los cielos y se entretuvieron porque los demonios se le estaban sujetando. Y había un demonio que sabía lo que había en ustedes y por eso no lo pudieron expulsar. Entonces ahí viene el oración y ayuno, ¿ya? ¿De qué nos habla? Entonces aquí estamos, versículo 12. Por eso pues ahora dice aún el Señor, convertíos a mí de todo corazón en ayuno. La conversión, recuerden que hablábamos de dos palabras, una griega y dos hebreas. La palabra hebrea era teshuva o teshuvah, ¿cierto? Teshuvah, que significa volver, vuelvan al atrio del papá, vuelvan a la casa del padre. Ustedes son hijos pródigos, retornen al papá. Eso es lo que es el arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Y a mí, y en ayuno. ¿Qué significa en ayuno? Precisamente en el ayuno de Isaías, con una moral convertida. La palabra griega para eso es metanoia, que es como cambio, ¿cierto? Cambio de mente. En llanto y en gemidos. Es muy usual que cuando las personas tienen una efusión del Espíritu Santo, yo sé que a muchos les ha pasado, que cuando han tenido o en su conversión o en nuestros primeros pasos en el Evangelio, a veces estamos orando y experimentamos como un llanto que viene desde dentro, ¿no? Como desde el corazón. Y a veces queremos orar y hablar y nos salen como balbuceos y gemidos. Y van siendo como una sucesión de interrupciones, gemidos, llanto, gemidos, llanto. Yo soy el único, o a alguien le ha pasado también. Ok. Es ese tipo de llanto de aquel que vuelve a la casa del Padre, ¿no? Dice, rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras. Volvemos a lo mismo, la materialidad de rasgarse las vestiduras de los rabinos, que partía desde el pecho, como que simulaban, me rasgo las vestiduras rasgando mi pecho, mi tórax, mi corazón, mi plexo solar, para emular como el dolor entrañable que tengo con Dios. Porque el primer mandamiento es, amarás al Señor, ¿con qué? Y con toda tu mente y con todo tu corazón, es decir, con todos los componentes del ser hay que amar al Señor. Lo que pasa es que nosotros lo abreviamos en amarás al Señor por sobre todas las cosas, y eso mutila el mandamiento como está escrito, con toda tu mente, con todo tu corazón, es decir, racionalmente, emocionalmente lo tienes que querer. No es que lo tienes, es decir, es como el principio. Y tardío dice, vuestro Dios que es clemente y misericordioso, tardo a la ira y rico en benignidad. Esta promesita uno la ve en esas cajitas de promesas muy bonita, y eso le sale como fijo, de 4 veces que usted saca una le sale esta. Rasgad vuestros corazones, no, dice, vuestro Dios que es clemente, misericordioso, tardo a la ira y rico en benignidad. Muchos repetimos eso todo el tiempo, pero no conocemos ni las riquezas de su gloria, ni conocemos quién es Él, ni cómo es su personalidad, ni cuáles son sus atributos, y repetimos como loros el hecho de que Él es misericordioso, pero ni siquiera le conozco y cómo digo que es misericordioso. Es como alguien que no me conoce y dice, es que Él es muy bravo, y no me conoce. Y vamos a ver y sí. ¿Y lo conoces? No creo.
y, y clemente misericordioso, tardo a la ira y rico en benignidad, y se arrepiente en castigar. Ya, la palabra, recuerden que esto es un antropomorfismo, es le pesa en el corazón. Sí, señora. Y la palabra es, en hebreo antiguo, muy bien, versículo 14, que es diferente a la otra, que es Teshua. muy bien, versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios? Verso 15. Tocad la trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea. Este era el oficio del sumo sacerdote. Tocaba el shofar, que es el cuerno con el que ellos convocaban a la asamblea. La asamblea es todo el pleno de los judíos sobre el altar, sobre el templo. Y era un cortejo que se hacía muy interesante, que iba precedido por el sumo sacerdote y que llevaba las personas, el pueblo llegaba hasta el atrio del templo. Llegaban hasta el atrio, no podían pasar de ahí. Lo que estaba la zona de los gentiles, y después había otra zona donde estaba el altar de bronce, donde podían acceder todos los judíos. Pero más adelante, al lugar santo y al lugar santísimo, que conforman y componen el templo de Salomón o el templo de Jerusalén, no podían acceder los judíos rasos, solamente los levitas. Y solamente los levitas podían acceder al lugar santo, donde estaba el Santo Santorum. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Solamente podía acceder el sumo sacerdote una vez al año, ¿cierto? Al lugar santísimo. Y al lugar santo podían acceder ciertas castas sacerdotales o el sacerdote que se iba a encargar de que la lámpara de aceite siempre estuviera encendida y nunca se apagara. Entonces, que estaba continuamente y habían relevos. Normalmente un levita se jubilaba antes de los 30 años del trabajo tan pesado que le correspondía a los levitas, a los sacerdotes. A veces creemos que el trabajo de los sacerdotes era muy simple. No, el trabajo de un levita era tremendo. Cuando cuentan los primeros romanos que llegaron a Jerusalén, justamente fue en día de Pascua. Y cuando llegan estos emisarios de Roma, como a divisar la tierra que iban después a colonizar y a conquistar, ellos se dan cuenta de un humero que salía de un lugar que era el templo, y las palabras de este explorador romano fueron: qué hecatombe, ¿cierto? Qué cúmulo de humero, qué chamusquero hay acá. Y de ahí se origina la expresión la hecatombe, que es un incendio grandísimo. Y eso era lo que ocurría, era un montón de cebo y carne quemada en ese templo. Y los sacerdotes tenían que estar tasajeando esos animales, quemándolos, haciendo libaciones en los altares, orando por las personas, imponiendo manos sobre las personas y después imponiendo manos sobre la víctima que iba a ser sacrificada para que le fuera transferido los pecados y expiados por medio del sacrificio de sangre, el sacrificio cruento, recibiendo las ofrendas pacíficas de cereal, de trigo, de cebada, etcétera, etcétera, los vinos y todo eso, y contabilizando y haciendo todo minuciosamente. Era un trabajo tan duro que se jubilaban antes de los 30 años y ya se dedicaban a estudiar y a instruir. Y de ahí vienen los famosos escribas que nosotros vemos, o maestros de la ley. Eran levitas, de la casa de los levitas, que se dedicaban ya a la enseñanza en unos habitáculos que habían en el templo. En el templo habían, ya por eso ya en el templo de Herodes, había unos habitáculos donde enseñaban. Ahí es cuando Jesús se va a enseñar al templo. Cuando Jesús se va a enseñar al templo, era en uno de estos habitáculos donde estaban generalmente los escribas y fariseos que eran como afines al templo. Ok, entonces, dice: ¿quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios? ¿Por qué? Porque como va a venir una devastación por boca de estas langosticas terribles, entonces ya no van a tener cómo ofrecer el vino y las libaciones al Señor y las ofrendas pacíficas. Tocad la trompeta en Sion, promulgad ayuno, convocad la asamblea, es decir, arrepiéntanse. Reunid al pueblo, promulgad santa congregación, convocad a los ancianos, reunid a los niños, aún a los niños de pecho, que deje el esposo su cámara y su tálamo la esposa. Entre al pórtico y el altar. Entre el pórtico y el altar, es lo que yo les estoy explicando, ¿cierto? El pórtico de Salomón, que eran la puerta del atrio de los gentiles, y el altar de bronce, que era como la primera
cosa con la que ellos se topaban después del atrio, ¿cierto? Y era un altar gigantesco de bronce con una parrilla, con 4 cuernos en cada parte, en cada uno de los ángulos, y en esta parrilla quedaba como todas las cenizas, y ellos tenían que recoger eso y organizarlo, y era terrible, porque eran los de todo el pueblo, los sacrificios de todo el pueblo, noche y día, incendio permanente. Entonces era un oficio muy pesado, que a veces pensamos, no, el levita le tocaba muy duro. Y fuera de eso, cuando el pueblo estaba rebelde, ellos eran los primeros que recibían el cimbronazo, porque Dios les decía a través de los profetas: si ustedes quieren ver o el reflejo de lo que son ustedes, son sus sacerdotes. Miren a sus sacerdotes, así como son ellos, es el espejo de lo que son ustedes. Y yo tengo a mi pueblo, o sea, a mi tribu de Leví, como el reflejo de lo que son ustedes. Y entonces, cuando habían sacerdotes con un buen modus vivendi y otros que eran casi que mendicantes, los que vivían en las periferias de Jerusalén, entonces él les recriminaba eso. Así como son ustedes, así como son los levitas mendicantes, así son ustedes y así es su corazón. Su corazón está completamente dividido y es mezquino y da de manera conveniente y no sabe cómo, no saben ser generosos. Y ahí es donde viene el ayuno, pues el ayuno moral. Dice: reunid al pueblo, promulgad santa congregación, convocad a los ancianos, reunid a los niños, aún a los niños de pecho. Que deje el esposo su cámara y su tálamo la esposa. Entren en el pórtico y el altar, oren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh el Señor, a tu pueblo, y no des al oprobio tu heredad. Oprobio es lo pueden traducir como humillación en este caso. Tu heredad, para que se enseñoreen de ella las gentes. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Entonces, esto debe ser algo hermoso, ver un pueblo arrepentido y congregado en el templo en un gentío impresionante, ¿cierto? Y los sacerdotes, el pueblo reunido en el atrio junto al altar, y todo el resto de sacerdotes rodeando todo lo que es el Santo Santorum, clamando a Dios de rodillas perdón y que no sean humillados, que el nombre de Dios no sea blasfemado por las personas de afuera, precisamente porque ellos no cumplieron, y que las promesas de Dios, que ellos se jactaban en vociferar a todos los pueblos, entonces ellos quedaran humillados precisamente por su desobediencia. Es un llamado a arrepentimiento, muy muy bonito ese pasaje. Si uno se imagina como todo ese cortejo sacerdotal de arrepentimiento. Precisamente Juan Bautista estaba llamando al pueblo a que hiciera eso. El bautismo es esto, el bautismo de Juan es una manera en que ellos dicen: miren, nosotros nos reconocemos pecadores, Dios no está con nosotros, y como Dios no está con nosotros, entonces tenemos que volver, Teshua, a la casa del Padre, pero estamos sucios, y el judío necesitaba de cierto condimento material, llamémosle rito, necesario para poder testificar aquella condición interna a la que estaba llamado, o esa vocación de limpieza. Y ahí es donde vienen las libaciones y los lavatorios y las oblaciones y todo esto. Y un tipo de oblación es el bautizo. Entonces ellos se lavaban, como decir, ya estoy, me meto en el agua, salgo limpiecito y ya puedo ir a la casa de mi papá, que es limpio y es puro, y puedo entrar a cenar con él en la casa de mi papá. Podemos volver, es decir, con nuestras vestiduras lavadas ya puedo retornar a la casa de mi padre. Este era el mensaje de Juan el Bautista. Es el mismo mensaje que está dando Joel. No es nuevo. Juan no predicó nada nuevo. Juan repitió, ratificó y vindicó lo que ya los profetas venían diciendo de antaño. El reino de los cielos se está acercando y viene un día mesiánico. Muy bien. Es peligro ser monitora en esta, por alguna extraña razón. Entonces el Señor, encendido en celo por su tierra,
perdonó a su pueblo y respondió a su pueblo diciendo: os mando el trigo, el mosto y el aceite, y os saciaréis de ello, y no os expondré ya más al oprobio de las gentes, ludibrio, humillación, oprobio, y alejaré de vosotros al norteño, y le echaré a tierra desierta y árida, poniendo sus vanguardias hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental, y subirá su hedor y exhalará hediondez, pues ha hecho el Señor grandes cosas. Ok, este pasaje es muy profundo porque aquí nos toca otra vez retirarnos los anteojos de la profecía entendida, digámoslo así, a un nivel contemporáneo del profeta, que también va a hablar a un nivel contemporáneo, pero esta profecía raya con 3 pasajes de las Escrituras. Raya con el libro de Ezequiel, raya con el libro de Daniel y raya con Apocalipsis. ¿Por qué? En Daniel se nos habla de la última semana, son 70 semanas, en las que Dios ve, es como si Dios viese el cumplimiento de su revelación en 70 semanas, en el libro profético de Daniel. Esto transcurriría por allá en la semana 70, según Daniel. Un reino invasor que viene del norte. En Ezequiel, este reino del norte, que ha de depositarte, y lo vamos a leer más adelante, en lo que Ezequiel llama el Valle de Josafat. ¿Ya? Ahí este ejército del norte va a llegar y va a haber una batalla, y en esta batalla nuestro Señor, el Mesías, va a pulverizar a los enemigos de Israel, que por lo general están estigmatizados en el norte. Los enemigos de Israel vienen del norte. Y por otro lado también vamos a leer en el libro de Ezequiel, en otro, que habla de la guerra contra Gog de Magog, ¿cierto? Y entonces, por eso les estoy pintando como diferentes estelas y panoramas. Ahora bien, eso en el contexto profético, que ya voy a entrar en detalle sobre eso. En el contexto inmediato a la predicción, al oráculo sobre las langostas, ¿me están siguiendo, cierto? Sí. Al oráculo sobre las langostas también va a hablar de las langostas. Y es que el ejército de langostas provenía, incluso San Jerónimo, cuando uno lee los comentarios de San Jerónimo, que fue quien tradujo la Biblia Vulgata Latina, la sacó del hebreo y la tradujo al latín. Él habla y comenta este pasaje, e incluso él ve tipificado acá no solamente las profecías de Ezequiel, aunque habla muy poco de eso, sino que se detiene más porque él era muy contemporáneo, digámoslo así. Él es padre de la iglesia, los primeros padres, los primeros 200 años de Cristo, 300 años de Cristo. El ambiente de Jerusalén y de Israel no había cambiado mucho. De Cristo a 300 años después, la atmósfera no había cambiado mucho. Entonces él habla que generalmente las langostas provenían digámoslo así, de la parte arábiga o el África subsahariana, e iba saliendo por el Sinaí, y ahí se volvía un enjambre terrible, e iban acabando y devastando Judá y el norte. Y ese ejército que se abastecía en el norte, pero no en el norte de Israel, sino en el norte de África, viene representando aquí esto que ellos dicen el ejército del norte. Entonces vamos a leer acá. Dice: y alejaré de vosotros al norteño y la echaré a tierra desierta y árida, poniendo su vanguardia hacia el mar oriental. Este enjambre de langostas perecía precisamente cerca a las costas fenicias, entre lo que ellos llamaban, abajo de Fenicia, entre el Mar Muerto y el Mediterráneo. El Mar Muerto representa para la literatura del Antiguo Testamento, cuando ustedes lean todo lo que viene referente al Mar Mediterráneo, es Occidente.
El Mediterráneo representa Occidente. ¿Quiénes llegaron del Mediterráneo? En la época del rey David, o antes, cuando él llegó, cuando el rey David se entronó, los filisteos llegaron del Mediterráneo, llegaron del Occidente. ¿Quiénes llegaron del Occidente para derrotar a los persas? Según el libro de Daniel, los griegos. ¿De dónde llegaron? Del Mediterráneo, de Occidente. ¿Ya? Y por otro lado, el Mar Muerto representa a los enemigos orientales. ¿Quiénes eran los enemigos orientales de Israel cuando se dividió? Babilonia, uno, oriental. Asiria era nororiente. Persas, oriente. Medos, partos, oriente. Entonces ellos utilizaban ese lenguaje para, como es una manera de hacer críptico y profético para representar unas naciones, cosa que si ellos sorprendían un texto sagrado, ellos leían ahí y no entendían nada, pero el judío raso sabía, el lector de la escritura, Oriente representa a estos enemigos, Occidente representa a estos enemigos. Og y Magog, ese nombre, bueno, sigamos con las langostas, perdón, me estoy yendo por otro lado. Sí, vale la pena, ya voy a ahondar en eso, pero estaba hablando de las langostas. Ya lo vamos a... Es Apocalipsis y también es Ezequiel. Dice: que déjenles, dice, y respondió la gente, y alejará de vosotros al norteño y la echará a tierra desierta y árida, poniendo sus vanguardias hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. O sea que parecía describir cómo era digámoslo así, como el sobrevuelo que tenían las langostas, y era un sobrevuelo parabólico que tomaban por toda la parte norte de Israel, hacían un movimiento parabólico y morían. Las langostas iban a morir. La cola de las langostas, la cabeza iba a morir en el mar oriente, en el mar muerto. A ver, y uno dice, poniendo su vanguardia hacia el mar oriental. Ajá, la vanguardia era la cabeza de las langostas, ¿no? Pues como los que venían primero. Morían en el mar muerto. Y su retaguardia hacia el mar occidental. Dicen como los escritores contemporáneos a esa época, que la pestilencia después de una plaga de langostas era una cosa horrible, porque son millares y millares de esos animalitos descomponiéndose. El olor debe ser espantoso, y a eso se está refiriendo el profeta cuando dice: poniendo su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Y subir plaga efectivamente, pero no va a ser tan grande, que ellos cambiaron su estilo de vida. Ahora, el norte, que empieza aquí en Joel, es que comienzan a hablar del norte. Para ellos, ¿qué es? Es Magog. Magog representa un territorio hacia el norte, Israel. Un territorio más bien hacia el noroccidente de Israel. Cuando usted ve estudiosos de las escrituras, sobre todo los que les gusta como la escatología y los temas del final de los tiempos y todo esto, generalmente asocian a Og, estoy hablando confundiendo el gigante, a Magog y Gog. Lo que pasa es que Magog en hebreo antiguo significa, Gog significa el entronado, el que está por encima, aquel que ha recibido poder. Eso significa Gog. Magog significa la tierra de aquel que fue entronizado. Entonces cuando uno dice Gog y Magog, cuando uno dice Gog y Magog, está haciendo teutológico, está repitiendo. Magog es la tierra de Gog. Entonces por eso se dice más bien Gog de Magog. Gog, que vive en la tierra de Magog. Magog está representado por Anatolia, ¿cierto? Cáucaso y lo que ahora es Rusia, ¿cierto? Rusia, Cáucaso y Anatolia. O sea, Turquía,
Rusia, Armenia, Armenia. Irán también tocaría, ¿no? No, no, porque es más norte, Irán es más, es diferente. Oriental. Sí, Jordania representa para ellos otro, ¿cierto? Sí, porque Jordania ya es muy abajo. Jordania ya es lo que para ellos era los edomitas, los palestinos, ¿ok? Que vamos a hablar ahorita de ellos, bien interesante. Entonces, para ellos, cuando ustedes lean en el contexto apocalíptico la batalla de Armegido o Armagedón, Armegido significa los valles de Megiddo. Ar es valle o planicie, ¿cierto? Y Megiddo. Entonces, Armagedón significa las batallas de la planicie de un sector de Israel que se llama Megiddo. Eso es todo. Desde el cual existen como unas rocosas donde se pueden divisar los ejércitos que vienen, entonces ahí se encontraban y era la pelotera. Cuando veamos entonces estos ejércitos del norte, bueno, yo creo que cuando leamos Ezequiel vamos a tocar más eso de la batalla de Armegido, pero se da en dos contextos. Una, las langostas; otra, está profetizando que Israel va a ser asediada por una coalición, no por un solo ejército, en Apocalipsis. En Apocalipsis, la batalla de Gog y Magog es una coalición de naciones del norte. Naciones del norte, entonces son naciones periféricas a lo que era la cortina de hierro, Anatolia, Turquía, etcétera, etcétera. Y también una coalición de ellos con otras naciones que van a atacar a Israel en el futuro. Estamos hablando en el contexto apocalíptico. En el contexto de Ezequiel, aunque también ve hacia el futuro, está hablando de una sola nación que va a atacar a Israel y que viene del norte. Pero eso ya pasó, tipificando aquella que va a ser en el Apocalipsis. Sin mis entender, es una profecía que alcanza 3 niveles. Las langostas tipifican el ejército que estaba por llegar, la invasión que provenía del norte, de esas tierras. Por otro lado, en el Apocalipsis, Juan nos narra el mismo Gog y Magog, pero en una batalla de una coalición con una diferencia muy grande en Apocalipsis 20, y es que va a aparecer una persona que va a ser el anticristo y que va a liderar un proyecto de paz en medio de esa guerra, y que va a aparecer como si ya todo se hubiera arreglado. En cuestión de 3 años va a pasar todo eso, 7 años de guerra, 3 años de paz, y en esos 3 años de paz entonces él se va a desenmascarar y va a hacer el acabose y va a llegar el tercer templo. Eso cuando estudiemos Apocalipsis, pero simplemente es para no, porque este pasaje también alcanza a avisarnos un poquito de eso. Podemos hablar más de quiénes pueden ser hipotéticamente esas naciones, cómo puede ser la coalición, de dónde va a provenir ese que se va a entronizar como el príncipe de paz y va a representar como el Magog, aquel que está sobre un trono que se le da un poder específico. Va a ser una paz aparente. Ay, sí, paz, sí, pues que cuando hablan de paz, todo el mundo dice que sí, ¿cierto? Ah, sí, paz, claro, porque la paz es bonita, la paz viene de Dios. Pero eso es lo que te va a ofrecer el anticristo, te va a ofrecer una falsa paz. Y después, cuando todo esté así, ¡tac! Ahí está, ahí cae el cuchillo. Ahí cae el cuchillo. No estoy hablando del contexto colombiano, estoy hablando, no, de verdad, lo digo de corazón, estoy hablando de lo que dice Apocalipsis, ¿cierto? Porque no digan que de pronto en clase de Biblia estamos tocando temas de la política colombiana. No, estamos hablando de la falsa paz que va a promulgar el Mesías, y es que va a haber un periodo de paz, y la gente va a decir, este tipo tiene la razón porque mire que nos otorgó paz, pero después de la paz viene el caos. Bien, dice... y otra cosa diferente, Gog y Magog representan seres humanos. En Apocalipsis ya no va a ser una coalición de potencias, pero por otro lado va a llegar el anticristo. ¿Okay? Los invito a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Y pues, versículo 21.
O sea que ahí como dice que se van a Satanás de la prisión, es como si él estuviera suelto. Él no está suelto. Y entonces pues como mal, la maldad y todo eso. Va a incrementar. Es que de cierta forma en este momento Ahí es donde está viene la gran limitado. tribulación. En ese capítulo 20, después de ese capítulo 20, de ese no sabemos si puede ser antes, durante o despuesitos la gran tribulación. Hay quienes aseveran que es, hay teologías que dicen es aquí, es aquí, es allá, pero hay cierta incertidumbre por eso. Y esa incertidumbre de si es antes o si es después la tribulación de la iglesia, pero es muy normal que pueda ser esa tribulación después del Entonces, anticristo. ¿por qué decimos como que claro que nos ataca, que nos hace daño y esas cosas? Porque una cosa es estar encadenado, ¿cierto? Y otra cosa es que él sea inoperante. O sea, él sí opera, Está pero limitado. limitado en su Está poder. encadenado, En ese no tiene tiempo, poder. exacto, en ese tiempo ya va a ser como libre por un espacio. Las cadenas en el mundo espiritual significan limitación. No significa que esté por allá en una mazmorra y que no pueda hacer nada y que lo van a liberar. Significa que su poder está limitado. De hecho, Pero, uno ve como un ejemplo de eso en Job, por ejemplo. Mira que él va como a pedir permiso de algo. para acusar a Job, Exactamente. no temas, suelo, alégrate y gózate, porque son muy grandes cosas las que el Señor va a cumplir. No temáis, animales del campo, que reverdecerán los pastizales del desierto, y harán fruto los árboles y la higuera y la vid, riqueza. Es decir, después de la devastación por la plaga de langostas, va a haber un reverdecer milagroso, y otra vez Israel va a ser ese vergel del que tanto nos hablan, aquella tierra de la que emana leche y miel. Alegraos y gozaos, hijos de Sión, en el Señor vuestro Dios, que os dará la lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia otoñal y primaveral como al principio. Esta es una frase también que se utiliza mucho dentro de las promesas: la lluvia temprana y la lluvia tardía, la lluvia otoñal y la lluvia primaveral. Y hace relación, o generalmente se hace eco, para hablar del Espíritu Santo, como aquella lluvia después de que nuestro espíritu estaba seco y llega la lluvia del Espíritu Santo, y por eso se le asocia como con esa lluvia primaveral. Y rebosarán de trigo las eras, y de mosto y aceite los lagares, y os compensaré de los años en que lo comieron todo, el arbé, el yelec, el jasil y el gazam. Gusano, larva, metamorfosis de la langosta, pues. Mi gran ejército que mandé contra vosotros. Y comeréis hasta la saciedad, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que hizo con vosotros maravillas, y jamás será confundido mi pueblo. Sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro, y jamás será mi pueblo confundido. Él está entregando un anuncio de restauración, no solamente tipificado en el sentido agrícola de las cosechas y todo esto, sino que también en el sentido moral, porque recuerden que toda la conexión de la Biblia con el ser humano, de las escrituras y la revelación, hace referencia a la semilla, al sembrador, al corazón como tierra, a la palabra de Dios como la semilla. Por lo tanto, no solamente reverdecen la tierra, sino que reverdece el corazón, con la lluvia temprana y lluvia tardía. Cuando el Espíritu Santo llueve sobre nosotros, vamos a reverdecer a la vida y vamos a nacer a la vida de Dios, a la vida celestial, y a una comunión íntima con el Creador, y como primicias de la era mesiánica. Bien, versículo 28. Después de esto, miren esta frase. Esto mismo se van a acordar del libro que acabamos de leer antes, de Hechos de los Apóstoles. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Déjenme repetir esto, que esto es de los pasajes que más me gustan de toda la escritura. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre qué? Toda carne. No hay exclusividad en la recepción del Espíritu Santo. Toda carne puede recibir
puede recepcionar, puede ser, digámoslo así, como recipiente, receptáculo, hospedador del Espíritu Santo. Y podemos tener como huésped del alma a Dios mismo. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros mozos verán visiones. Aquí la palabra sueño no es el sueño ordinario, el alfa, el REM, etcétera, etcétera, de los ciclos del sueño. No. Aquí la palabra sueños es que Dios habla a través de los sueños, y hay una locución, una comunicación en sueños, así como los tenía, sueños proféticos, como los tenía ¿quién? José, el intérprete de los sueños. Sueños con interpretación, sueños donde Dios te manifiesta cosas del porvenir, donde te da solución para tus problemas prácticos y cotidianos, un Dios íntimo incluso en el sueño. Hay un salmo muy bonito que dice que el guardián de Israel nunca duerme. Derramaré mi espíritu, dice, y vuestros mozos verán visiones. Nuestros jóvenes, Sí, señor. Y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Por qué dice jóvenes y aclara que las visiones? Porque no era usual en el reino de Israel que una persona neófita, principiante, pueril, fuese a tener locuciones directas de Dios, sino que eran personas preparadas en el santuario, consagradas, nazareos o con votos especiales, los que por si acaso tenían de a ratos locuciones o teofanías o manifestaciones de Dios en las que les hablaba o tenían dones. Eran personas muy exclusivas y muy escasas. Nosotros leemos que hubo muchos profetas, pero en realidad para todos los años que abarcó el reino de Israel, desde David hasta el último de los reyes, la escasez de profeta era notable. Para tantos años, muy pocos profetas. Lo que pasa es que nosotros lo leemos condensado. Entonces la palabra de Dios era escasa. Y sobre todo se hizo escasa 300 años, durante todos los 300 años antes de Cristo. 300 años antes, hasta la llegada de Cristo, era una escasez terrible. Desde Zacarías hasta Cristo, terrible de profetas. Terrible, hasta que llegó Juan Bautista y rompió el hielo. Y llovió como lluvia tardía, la lluvia aquella que tardó. Así llegó el Espíritu Santo. Aún sobre los siervos y las siervas. Siervos y siervas es las personas en la pirámide, en la escala social menos favorecidas. Aquellas personas que uno nunca esperaría que tuvieran una locución de Dios porque no pertenecían a una casta sacerdotal, no tenían ningún conocimiento o facultades espirituales, de pronto iban a manifestar una comprensión de las cosas sagradas sin precedencia. Y qué mejor ejemplo que los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? No hemos hablado, cobradores de impuestos, pescadores, había un celote que eran los guerrilleros de la época. Entonces era como la gente que uno decía, no te juntes con este es plebe, este no. Esos eran los apóstoles. Sobre ellos llegó el Espíritu Santo y se cumplió aquello que dijo el profeta Joel. Inclusive Estas son las palabras que... creo que eran los fariseos, o que les decían que estos quiénes son y cómo hablan, o sea, que se quedan maravillados de lo que hablan. Y reconocían que eran discípulos de Jesús por cómo hablaban. Sí. ¿Por qué? Porque hablaban no desde el conocimiento, desde la erudición, sino desde la comprensión espiritual. Y entonces ellos que meditaban tanto en las escrituras y se rebanaban los sesos para comprender algo, veían que ellos lo asimilaban de una manera muy simple y con autoridad, y los demonios se les sujetaban. Entonces ahí eso los provocaba celos. Bien,
derramaré mi espíritu en aquellos días. En aquellos días se está refiriendo a un futuro indeterminado. No nos dice si es lejano, pero en aquellos días es un futuro indeterminado como tal. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego. Sangre y fuego se refiere generalmente a las fases lunares o a las lunas rojas, con las cuales ellos miden o es un termostato de algo que Dios puede hacer. Así miden los judíos las lunas rojas. Y columnas de humo. Columnas de humo es un recuerdo, es una remembranza de la columna de humo que guiaba a los israelitas en el día. Cuando el tabernáculo en el Sinaí había una columna de humo que los guiaba para ver dónde ellos tenían que acampar. Entonces es como que Dios otra vez los va a guiar como pueblo y los va a recibir. Y van a haber prodigios por todos lados. Va a ser la instauración de la época mesiánica. Y el sol se convertirá en tinieblas. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere y expira y exhala su espíritu, cuentan los evangelios y también algunos textos periféricos al evangelio que hubo un eclipse, hubo un temblor, se partió la tierra, pasa lo que pasa en el templo, se raja se hace una hendidura gigantesca en lo que es el Gólgota y pasan cosas que espiritualmente tienen mucho significado. Después andaremos en eso. Sin embargo, todas estas cosas que están diciendo acá pasaron en tiempos del Mesías. Y la luna en sangre, eclipse solar, luna de sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y esto es bien curioso, porque hasta Juan el Bautista, las predicciones en la mente, en el imaginario del profeta del Antiguo Testamento, se imaginaban el día del Señor como si fuera una conmoción cósmica. Aunque espiritualmente lo fue, se imaginaban como que Dios iba a llegar con rayos y centellas, como cuando les habló en el Sinaí, que a ellos les dio miedo y le dijeron a Moisés: no hable usted, nosotros no, nos da miedo. Le decían: no, queremos escuchar a Dios, queremos escuchar a Dios. Y cuando empezaron a escuchar y a sentir ese temor de Dios, porque Dios les iba a hablar: no, ya no hágale usted, no, mentiras. Y entonces algunos se quedaron y empezaron a profetizar los 10 mandamientos junto a Moisés. ¿Han visto ese pasaje? Que es muy lindo, que uno cree que Dios le dio los 10 mandamientos solo a Moisés. No, habían personas y ancianos del pueblo que empezaron a profetizar al unísono, y lo que profetizaban era los 10 principios de la vida espiritual, que son lo que nosotros llamamos malmente los 10 mandamientos, pero que son los principios de vida espiritual. Y ellos empezaron a profetizarlo junto a los que no les dio miedo, o a los que no pudieron correrse más, porque iba haciendo como recuerdan, iba creciendo como esa tormenta y humo y esa niebla que los empezó de la gloria de Dios. Es más o menos lo que nos están diciendo acá que va a pasar. Pero miren que la predicación de Juan Bautista era muy, por así decirlo, dramática. Y las profecías sobre la instauración de la época mesiánica en el Antiguo Testamento son muy dramáticas. Y nuestro Señor Jesucristo baja un poco el nivel en el sentido del dramatismo y les muestra que el dramatismo es espiritual. El dramatismo es la perdición del espíritu, es lo dramático. Ellos estaban más pendientes de los símbolos y la manifestación de Dios dramática, pero Jesús lo que les muestra y baja el mensaje es a lo dramático, y es que ustedes se van a perder. Raza de hombres se van a perder. Vengo a ustedes para que no se pierdan. Lo dramático es que la creación de Dios está corrupta y se va a perder. Eso es lo verdaderamente dramático. Y él comienza a hacer una predicación con un contraste que confundió a todos aquellos judíos que en la materialidad de la interpretación profética estaban esperando que Jesús estuviera levitando y tirando rayos y centellas cual Zeus o Poseidón, y arrojando todo allá. Y él vino en un camino del siervo de Yahvé, que ya lo había profetizado en Isaías, ¿cierto? Con los 7 espíritus de Dios, las 7 manifestaciones de los atributos de Dios: sabiduría, en el poder, en todos los milagros, en el consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa era la manera en que Dios se iba a manifestar. El mensaje de Cristo espiritualiza y desmitifica toda esa materialización que los judíos habían hecho de Dios. El judío de a pie materializaba en exceso a Dios, y Jesús da un vuelco y lo espiritualiza y dice: es que hay que nacer del agua
lávense, pero hay que nacer del Espíritu, porque lo que espíritu es, lo que es carne, carne es. La carne perece y el hollín y la polilla lo acaban, el Espíritu permanece. Buscad las cosas del reino, las cosas de arriba. El Señor nos cambia ese sentido de materialidad con el que nosotros a veces vivimos la espiritualidad, y es que es la contradicción más grande, pretender vivir la espiritualidad desde una concepción completamente materialista. Si mi esperanza es espiritual, entonces mi materia obedece a esa esperanza espiritual. Pero si mi esperanza es material, el espíritu nunca se va a rebajar a una esperanza material. Más la carne sometida a la esperanza espiritual es cuando ya empieza uno a entender las verdades del reino. Someto mi carne al espíritu y no intento someter al espíritu a mi carne, y en ese estado de letargo es que normalmente el ser humano contemporáneo así vivimos, en ese zombificación del espíritu. ¿Pensaste en progresión? Me lo imaginé. Dice: y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque en el momento de Sión y en Jerusalén estará el resto de los salvados, como lo ha dicho el Señor, y lo mismo será de los escapados llamados por el Señor. Está anunciando al mundo gentil. Y hay otra cosa bien interesante acá, y es que el que invocare el nombre del Señor, el que invocare el nombre del Señor, miren que primero nos dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y quien invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿qué nombre puedo yo invocar? Aquel nombre que yo conozco. Yo invoco a aquel que conozco. Yo llamo a mi mamá porque la conozco. Si no la conozco, no viene. Hey, la mamá de otro no viene, no me ayuda. Pero el nombre que yo conozco, ese nombre de invocar. Si yo creo en Jesucristo, creo que murió por mis pecados, que resucitó al tercer día, que me dio vida eterna por su santo nombre, por creer en Él, y me hizo hijo de Dios por eso, puedo invocar su nombre. Tengo todo el derecho porque creo en su nombre. Yo no puedo invocar en un nombre que no creo, como por descarte. Aunque a veces Dios es misericordioso y por solo su nombre Él hace misericordia, y conozco varios casos así. Pero en todos y para todos es distinto. Esta fue el pasaje o la profecía inaugural con la que Pedro hizo su primer discurso. Varones profetas, varones israelitas. Y empieza a enumerar todas las personas que lo estaban escuchando, de las nacionalidades. Lo que ustedes están viendo no es que estén borrachos, no es que estén por allá loqueando a esta hora, a la nona. Lo que nosotros venimos a decirles es que hoy mismo, eso de lo que ustedes están escandalizando, es lo que el profeta Joel profetizó. Y habla este mismo pasaje. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, somos nosotros los que estamos inaugurando el sentido de toda la Escritura. Cuando yo recibo al Espíritu Santo, todo el Antiguo Testamento tiene sentido para mí. Todas las profecías. Cuando yo recibo al Espíritu Santo, Génesis, Deuteronomio, Levítico, Reyes, Crónicas, Amós, Habacuc, Isaías, Ezequiel, Malaquías, todos los libros del Antiguo Testamento, toda la Torá, todo el Tanakh, todo se cumple y tiene sentido para mí. Todo cobra sentido cuando yo recibo el Espíritu Santo, y por eso es que puedo ya comprender las Sagradas Escrituras, porque ahora a la luz de Él todo tiene sentido, porque todo apuntaba hacia Cristo, y es el Espíritu y a través de Él que recibimos esta luz. Como aquel desierto que éramos nosotros sin Dios, llega la lluvia, el Pentecostés. ¿Recuerdan lo que se celebraba la fiesta del Pentecostés?
La ley, la que recibían la ley de Moisés. 20. 50 días, las 50 días después de la Pascua. Ajá. Sí. Y ellos estaban celebrando que recibían la ley pues, celebrando la ley de recibir la ley de Moisés, pues, cuando Moisés recibió la ley. Ajá. Como el antiguo pacto, y en Pentecostés, pues, un nuevo pacto ya para nosotros. Exactamente. Así como nos fue dada la ley, en la recepción del Espíritu Santo se nos es dada la gracia del Espíritu Santo. En un tiempo se nos dio la ley, ahora se nos da y somos bienvenidos a la gracia. Igual eso lo enseñamos cuando estábamos enseñando Hechos de los Apóstoles, pero vale recalcarlo acá. Porque cuando uno tiene una sana comprensión de quién es el Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, la vida espiritual cobra una riqueza sin precedentes. Si queremos comprender la vida espiritual, ni el estudio de las Escrituras, ni profundizar en las Escrituras, tanto como la intimidad con el Espíritu Santo. Ahí está la clave, ese es el secreto del éxito, del recoger en la vida espiritual. Y las Escrituras ya las leo a revelar y abrir, como aquellos discípulos camino de Maús, las Escrituras. Dime, Sari. Yo una pequeña pregunta, es que yo no recuerdo. Muy pequeña. Sí, Okay. sí, es que escuché mal, como que los que teníamos el Espíritu Santo no estaríamos en juicio, ¿es una cosa que dice o lo malinterpreté? Sí, o sea, para nosotros los que hemos sellado. ¿Pusiste la charla ayer? Sí. Para los que hemos sellado en el Espíritu Santo, o sea, nosotros no pasamos por juicio. Porque ya, no dicho, esa es la cosa del convencimiento de eso que nos da Dios a través de su Espíritu. Por lo tanto, nosotros, como hijos, al ser sellados de su propiedad, ya el juez, Jesucristo, nosotros pagamos derecho, pues ya, por así decirlo. En cambio, el resto del mundo es juzgado por lo que hizo. Hemos justificado. Todo creyente tiene que pasar por la prueba de Cristo. ¿Cuál es la prueba de Cristo? Creer en Él. Porque no hay perdón de pecados sin Él. Sin Cristo no hay perdón de pecados. El Espíritu Santo es la evidencia de aquel que ha pasado la prueba de Cristo. Si hay un juicio personal, en el sentido en que nosotros revisaremos la vida y todo eso, pero no hay condenación. Juicio en el sentido condenatorio, no. No juicio en el sentido de... Porque es que en Cristo fuimos juzgados nosotros. En su carne fuimos juzgados. Por eso es que se llama esa unión que nosotros tenemos, la unión mística del cuerpo de Cristo. La unión mística con Él. Nosotros estamos unidos a Cristo. Nosotros vivimos y respiramos por la unión a Cristo. Hasta que tengamos nuestro cuerpo glorioso. E igualmente seguiremos unidos a Él. Con Él fuimos juntamente crucificados. Con Él fuimos justamente crucificados. Es decir, Él nos enterró allá. Nosotros por sus llagas fuimos sanados. Es que lo dice Isaías. Y el acta de aquellos que nos condenaban, de esas potestades demoníacas que nos decían, mire, y nos fiscalizaban, mire, es que por esto y por esto, están enterradas y clavadas bajo los pies de Cristo, en el Gólgota. Y fueron que los demonios y las potestades fueron humillados, avergonzados, expuestos por los méritos de Cristo. Si por Adán caímos todos, por la desobediencia de Adán, por la obediencia de Cristo, todos somos justificados. ¿Okay? Pura cristología de necesidad, pues que todos necesitamos tener claro. Pues he aquí que en aquellos días, tiempo indeterminado a futuro, cuando hago yo volver de la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las gentes y los haré bajar al valle de Josafat. Josafat, van a encontrar cantidad de personas intentando definir qué es Josafat. Este era de aquel que les hablaba del nieto de Jafet, un hijo de Jafet, nieto de Noé, ¿cierto? Que se combina con la batalla de Armegido, ¿cierto? Y Gog y Magog.
Entonces, el valle de Josafat. Josafat significa juicio. No se está refiriendo a un lugar específico. Hay muchos biblistas que han intentado determinar cuál es el valle de Josafat. No, Josafat, cuando uno lee, hay dos personas también que se llaman es un Josafat que significa juicio, y intentan determinarlo, algunos que por Judá, otros que cerca de Jerusalén, pero son meras elucubraciones. Josafat significa juicio, y el profeta está haciendo un juego de palabras. Cuando llegue el juicio de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando se refiere al valle de Josafat, es cuando Dios traiga a las naciones agresoras a Israel y los lleve a juicio. ¿En qué? En cualquier lugar. Josafat significa llevar a juicio a todas las naciones opresoras. En este caso, a las naciones que ya que vamos a identificar a continuación. Y litigaré en juicio con ellos. Litigare, ligare, liti, pelear. En juicio con ellos a propósito de mi pueblo y de mi heredad, que ellos dispersaron entre las naciones, repartiéndose mi porción. Esto nos va a llevar a entrar en un tema bien interesante, versículo 3, para contextualizar este pasaje. Echando suertes sobre mi pueblo, dando un mozo por una prostituta, y una doncella por vino que se bebían. Y vosotros también, que sois para mí Tiro, Tiro y Sidón. ¿Recuerdan quién era Tiro y quién era Sidón? ¿Qué ciudades? Eran las capitales de Fenicia. Fenicia, cuando hemos hablado anteriormente, recuerden que era una ciudad portuaria de carácter comercial. Ellos prácticamente por Fenicia pasaba todas las mercancías de Occidente a Oriente. Ellos fueron los fundadores. ¿Recuerdan de qué gran imperio ellos fueron los fundadores? De las famosas guerras púnicas de los romanos. ¿Contra quiénes? Contra los cartagineses. Ellos fundaron la famosa ciudad de Cartago. Los fenicios eran un pueblo que por lo general era como la Suiza de esa época. Pasaba un problema y la de Pilatos, vea. Nosotros nos lavamos las manos, nosotros comerciamos, vea, hagamos tregua. No me haga nada, tenga. Y tenían mucho porque ellos comerciaban, entonces tenían para pagar todo. Tiro y Sidón eran las capitales. Hace poco hicieron unos descubrimientos arqueológicos en estos lugares que son ruinas, gran parte de donde quedaban situadas estas ciudades, y han encontrado artículos súper interesantes de otras partes del mundo que tenían allá, calendarios, escritura. De hecho, la escritura hebrea tiene raíces sirofenicias, y esto es de allá, porque ellos eran muy cultos los filisteos. Ahora, los fenicios, discúlpenme que a veces se me cruzan las tuercas. Y ahora los fenicios, ¿quiénes son? ¿Dónde están los fenicios? Los libaneses. La comida libanesa son los vestigios por allá de los fenicios, que por cierto es muy rica. Hay una muy buena para hacerle publicidad que se llama Fenicia, el restaurante ahí por la UPB, muy bueno. Voy a cobrar la publicidad. ¿Han ido? Muy rico. Es el sponsor de la clase. Y ponen musiquita Fenicia y todo eso. Ok. Claro que ya está lleno de árabes, incluso ya hay una población cristiana muy numerosa. Dice, antes de que se me acabe el tiempo, y vosotros también que sois para mí Tiro y Sidón, y todos los términos de Filistea. Entonces se está refiriendo a toda esa franja occidental de Israel, de sur a norte, norte Fenicia, sur Filistea. Toda esa franja occidental que da al mar Mediterráneo, que compone el territorio de Israel, estaba en ese tiempo del profeta Joel neutra al conflicto, sobre todo Fenicia. Eran neutros al conflicto del que ellos están hablando. ¿A qué conflicto se está refiriendo? Se está refiriendo al conflicto de la deportación tanto por parte de los asirios como de los babilonios. Cuando
asirios y babilonios invaden a Israel, obviamente en tiempos diferentes, Nabucodonosor por un lado y los 4 reyes de la dinastía de 4 reyes asirios anterior a Nabucodonosor. Ellos asolaron a Israel, pero ellos no se llevaron a todo el mundo. En Israel habían personas que quedaron, habían labriegos, habían campesinos, habían pastores que se salvaron porque Israel es muy grande y estaban guarnecidos en lo que quedaba de las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que les está recriminando Dios? Cuando eso pasó sobre mi pueblo, Fenicia quedó intacta. Sobre Fenicia no hubo mayor problema cuando los asirios invadieron. Ellos lograron pactar y hubo como escaramuzas, pero ellos se lograron salvar. Sin embargo, Israel y Judá, lo que pasó, ¿qué pasó? ¿Cuál es la verdadera definición de escaramiento? Pleito fronterizo, batalla superficial. Tengo un juego de manos, le pego una cachetada, ella me la devuelve y nos damos las paces. Eso es una escaramuza. Bien. Es que superficial no me No. Batalla es una batalla sutil. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Estas naciones, miren pues, ¿quiénes aprovecharon de esa desolación de Israel? Aprovecharon los edomitas, que eran vecinos jordanos de Israel. Aprovecharon los moabitas, al sur de Judá. Aprovecharon para, cuando ya Israel estaba así, entraron a invadir todo el territorio, sobre todo el sur, todos los transjordanos, invadieron a Judá. Este es el origen de los primeros palestinos. Los primeros, aquí nos van a decir el nacimiento de los que ahora, de los tatarabuelos, de los que ahora están ocupando Palestina. Los palestinos no son una raza, no son un fenotipo racial. Los palestinos son puros cisjordanos que llegaron al sur de Israel, aprovechando la dispersión de Israel, aprovechando la diáspora y la deportación. Eso es Palestina. Aquí inicia el conflicto. Bueno, aquí no, esta es la segunda, el segundo envión o la segunda fase del origen de lo que ahora son los palestinos. El primer origen son los filisteos, pero los filisteos desaparecieron, ¿cierto? Ya después son puros cisjordanos que ocuparon ese territorio. Cisjordanos que ocuparon eso. Mire lo que está hablando bíblicamente, lo que se nos está hablando de los que aprovecharon esa coyuntura. Pero, o sea, acá es cuando se asientan y ya en Roma es cuando se les da el nombre. Exactamente. Cuando ellos aquí se asientan y Roma, Tito les dice a ellos, Tito cuando invade, cuando el emperador Tito, ¿saben a lo que nos estamos refiriendo? Todos. Miren, hubo un asentamiento cisjordano, es decir, eso, Venezuela, Colombia. Maduro invade a Colombia y acaba y arrasa con todo. Y queda una población de lo que es un 100%, ahora queda un 30% de población. El otro 70% está todo trabajando allá esclavos en Venezuela, haciendo pura harina pan en Venezuela. Y haciendo tracking petrolero allá. Y trabajando en criptomonedas allá, Santiago, el Mejo. Es la piedra. Bueno, y entonces, digamos, perdonen pues la caricatura, pero entonces digamos que pasa eso. El 30% que queda acá, llegan los ecuatorianos y dicen, que eran más pequeñitos, más discretos, y no, ya nosotros somos el triple de ellos, aprovechemos y caigamos y quedémonos con la riqueza de Colombia. Entonces vienen acá a por las mujeres, van allá por esto, van allá por lo otro, y se meten acá. Y entonces ya Colombia es, gran parte de Colombia, el sur de Colombia ya está invadido de ecuatorianos y ellos se apoderan de esa región. ¿Cierto? Pasa mucho tiempo donde llega un gringo por allá, un yanqui, y le dice a los venezolanos, a Maduro, alto, detente acá,
¿Cómo es? ¿Por qué no te callas? Para esto, detén todo esto y lo devuelve, y nos devuelve a todos los que estábamos allá, el 70%, la mayoría nos devuelve con platica a Colombia. Pero problema, que ya están súper a sus anchas los ecuatorianos que se quedaron con el sur del país. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces llegan los yanquis y dice, vea, ¿sabe qué? Quédense así, porque nosotros les prestamos a usted el dinero y le dimos el dinero, pero ustedes son colonia de nosotros y ya no vamos a llamar, ya no los vamos a llamar a ustedes Colombia, sino Ecuatolandia. ¿Por qué? Para que les dé rabia. Porque ellos se les metieron. Entonces, ¿cuáles son los principales enemigos o Venezolandia, o Venecolandia? ¿Cuáles son sus principales enemigos? Venezuela. Entonces vamos a ponerlos Venecolandia. El nombre Palestina es la manera latina de Filistea. El emperador Tito le preguntó a uno de sus generales, oiga, venga, ¿cuál es la nación que tanto menciona esos textos de los judíos, que tanto odiaban y peleaban con ellos? Ah, señor, los filisteos. Ah, listo. Entonces pongámosle a esta provincia de allá, pongámosle Palestina. El nombre Palestina es una burla. El nombre Palestina nace de una burla del emperador Tito para con los israelitas, para que les diera rabia, para humillarlos. El nombre Palestina es una humillación. No es un nombre, no es una nación árabe, no, es una humillación de Tito, que permaneció en el templo en el tiempo que perpetuaron los ingleses, y después en 1945, con la independencia de Israel, o con la creación de Israel Estado, ya empezó todo el problema de la ONU, si reconoce, si no reconoce, y en fin. Pero no nos detengamos en eso. ¿Es que queréis vengaros de mí? ¿Sois vosotros queréis vengaros de mí? Le pregunta Dios a las naciones. Al punto haréis retornar sobre vuestras cabezas vuestra venganza. Vosotros, que os apropiasteis de mi plata y mi oro. Les está hablando a los moabitas, a los edomitas, a los de Ecuador, que se están apoderando de Colombia. Y metisteis mis preciosidades en vuestros palacios. Se las llevaron por allá a Quito. Que vendisteis los hijos de Judá y los de Jerusalén a los hijos de los griegos, para que los llevasen lejos de sus territorios. Los griegos eran unos de los que más trataban con personas. Llegaban a los puertos de Fenicia y había trata de personas por los fenicios. Los fenicios no solamente comerciaban objetos, especias y la famosa púrpura, que era como la especialidad de ellos, con esa tinta del calamar, de ese molusco, de ese calamar. Ellos lo que también trataban era con personas. Y los de Jerusalén a los hijos de los griegos, para que los llevasen lejos de sus territorios. He aquí que yo los alzaré del lugar por donde los vendisteis, y haré recaer vuestra acción sobre vuestras cabezas. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Y eso pasó, para que ellos los vendan a los sabeos. Los sabeos era un grupo, eran unas tribus unidas que quedaban al oriente de Israel, muy lejos, casi llegando a Mesopotamia. Nación apartada, oráculo del Señor. Pregonad esto entre las gentes, proclamad la guerra santa, despertad a los valientes, acérquense y suban todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces. Diga el flaco, yo soy valiente. Precipitaos y venid todas las gentes de en derredor y congregaos. Haz bajar allá, oh Señor, a tus valientes. Haz bajar, oh Señor, a tus valientes es, todos los poquitos y remanentes que quedan van a ser como, están clamando como que se una todo el ejército celestial, ángeles y todas las potestades celestiales, que se unan como a los poquitos hombres que están ahí. Dice: haz bajar allá, oh Señor, a tus valientes, que se alcen y suban las gentes al valle de Josafat, al valle del juicio, es decir, todas esas naciones a un lugar de juicio. Valle de Josafat, para el buen entendedor, es el Señor va a reunir a un grupo de personas y las va a juzgar allí. Porque allí me sentaré yo a juzgar a todas las gentes de alrededor. Meted la hoz que está ya madura en la mies. Venid, pisad que está lleno al lagar y se desbordan las cubas, porque es mucha su maldad. Muchedumbres en el valle del juicio, porque se acerca el día del Señor en el valle del juicio. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su brillo.
Yo recuerdo que hace poco que leíamos Isaías, yo explicaba esta misma profecía desde la perspectiva de Isaías. Vamos, esto que yo les dije de esas tribus jordanas, de esas naciones jordanas que aprovecharon la coyuntura de la debilidad de Israel para invadirlo y quedarse con un territorio en el sur de Judá, vamos a ver cómo habla el profeta Isaías en el capítulo 63 del 1 al 6, que ya lo habíamos explicado y que yo decía, esto está descontextualizado cronológicamente de lo que viene diciendo Isaías, pero tiene que ver con esta coyuntura. Entonces vamos a ver y así vamos entendiendo. Y miren que la misma Biblia se va como interpretando a sí misma. Isaías 63 del 1 al 6, si no estoy mal. ¿Quién lo quiere leer, por favor, antes de que se me duerma? ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Es hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habla en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Wow. Dios está prácticamente que eso es una ironía. Eso es una ironía de parte de Dios. ¿En qué sentido es una ironía? La ironía significa esto. Un lagar es donde ellos sacaban el aceite, ¿cierto? Entonces empezaban con unas piedras a moler hasta que iba destilando el aceite. Entonces el lagar tenía que estar lleno. Y también hace el ejemplo con la vid, que llegan con los pies rojos, como si Dios estuviera esperando una cosecha de maldad. La cosecha, la maldad es la vid, que ya está lista. El fruto de maldad de ellos ya está tan grande, creyéndose tan fuertes que se pueden apoderar de la nación de Israel en su debilidad, que Él está esperando a que todos se junten ahí, como las uvitas que están maduras en maldad. Y cuando ya estén maduritas, las va a pisar y las va a extraer, ¿cierto? Es decir, va a desarraigar esos pueblos y no van a permanecer ahí. Entonces es como una especie de profecía donde la ironía marca como la escala del mensaje, ¿cierto? Y es bien interesante. Yo lo había explicado en Isaías, pero en Isaías no estaba contextualizada porque simplemente arrojan eso. Entonces yo les dije, eso fue que las naciones como Edom y todo esto tienen unas escaramuzas con ellos, etcétera, etcétera, aprovechan una circunstancia, pero ahora con lo que estamos leyendo aquí en Joel ya entendemos más el contexto de ese pasaje, solo que Isaías también habló de eso y profetizó. Entonces, para contextualizarnos en épocas modernas, Palestina como tal es un nombre que es una burla para los israelitas. 2. Los palestinos no son los descendientes de los filisteos. Los filisteos es una nación que se mezcló en toda esa zona digámoslo así, como el Oriente Próximo. Se mezclaron con los israelitas, se mezclaron con los filisteos, se mezclaron con los fenicios, se mezclaron con los moabitas, con los egipcios, y se perdió. Solo quedaron sus templos y las ruinas de Dogón, de sus dioses, etcétera, etcétera, pero ya no existe. Esa pentarquía de las 5 ciudades filisteas, eso se perdió en ruinas y ya no existe absolutamente nada. ¿Quiénes reclaman ahora que son los antiguos palestinos? Son cisjordanos, que aprovechando circunstancias de guerra ocuparon un territorio que está en disputa, generando el conflicto que hasta hoy permanece entre palestinos, que se apoderaron de un nombre que es un insulto para con el pueblo de Israel, y los israelitas, que se sienten ofendidos por aquellos que se apoderaron de un insulto romano latinizado y que se abrogan una nacionalidad que es decir, histórica, genética, filológicamente, no defensor de los más débiles, políticamente correcto, y que nos diga cómo pensar porque suena bonito, sino que veamos las cosas
con un espectro mucho más amplio. ¿Ok? Bien, yo creo que dejemos acá. Es interesante, este capítulo es interesante. Vamos a hablar un poco sobre el juicio que nos queda faltando. Nos queda faltando el último pedazo, entonces les propongo algo. Queda un minuto, pero hay algo que puedo demorarme un poquitico si quiero profundizar. Entonces, para el próximo miércoles vamos a empezar la carta de Judas. Terminamos Joel y empezamos la carta del apóstol Judas. No Judas el Iscariote, sino Tadeo. ¿Cierto? No, porque como el año pasado salieron a vacaciones, Pues que, pero ya los últimos, como las últimas fechas, pero por lo general, dependiendo de cómo esté la masa crítica. El club. Pero sí, sigamos con Judas, porque tiene relación con Pedro. Joel tiene relación con Hechos de los Apóstoles, con Isaías. Entonces mire que eso nos va desarrollando un panorama mucho más amplio de la historia bíblica, de la revelación, de la salvación, y ser más agradecidos. Padre, Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias por los que nos están escuchando, que de antemano hoy les bendecimos todos aquí hoy al unísono. Hoy te damos gracias, Señor, y extendemos tu bendición en el nombre del Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Bendecimos a quienes nos escuchan y a quienes estamos acá presentes. Y en el nombre de tu Santo Espíritu, gracias. Espíritu Santo, gracias por llenarnos y por revelarnos los misterios de la cruz y de la salvación, Señor. Señor, al necesitado, paz y sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Muchas gracias.